Esto es Las Noticias con Victoria Carrasco y Pedro Tello, con lo más destacado de las noticias de México y el mundo. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Les saluda Pedro Tello en una emisión más de Radio Sofando. Y bueno, en esta ocasión tenemos una invitada de súper lujo, es una especialista en Derecho Nacional e Internacional. Y pues antes de darles los datos, quiero presentarles pues una breve semblanza de la doctora Samantha López Guardiola. Ella es doctora en Derecho Constitucional y maestra en Ciencias Penales y Política Criminal del INACIPE. Cuenta también con un diplomado en Derechos Humanos y en Derecho y en Género y Derechos Humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También tiene un diplomado en Derechos Humanos por parte de la Comisión Estatal de Quintana Roo. Asimismo, cuenta con el diplomado de formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en temas de Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología en diversas instituciones, tanto de México como, pues bueno, ya sabemos que tiene también una especialización en lo que es el derecho en los Estados Unidos. Y bueno, además fue asistente jurídico de la Agregaduría de la Procuraduría General de la República de San Diego, California, en los Estados Unidos. Y también se ha desempeñado como auxiliar del Procurador General de República en el estado de Baja California, agente del Ministerio Público Federal y subdirectora de la Academia del Centro de la Policía Federal e instructora capacitadora en temas policíacos. Y bueno, además de todo esto, pues tiene numerosas publicaciones especializadas en Derecho. Y bueno, pues sin más preámbulo, demos la bienvenida a la doctora Samantha López Guardiola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi estimado Pedro, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio y saludos a todo tu auditorio que sé que se multiplica día a día y que va más allá de las fronteras, no nada más de nuestro continente, sino de Europa, Asia y otros países alejados de nuestras tierras, como es Vietnam, Japón, etcétera. Muy bonito, muy bueno que esta situación vaya creciendo, tus radioescuchas se vayan multiplicando toda vez que el contenido de tus programas, pues así lo amerita, es decir, van más allá de las fronteras. Te agradezco mucho, Samantha. Pues bueno, para el público que nos está escuchando, el motivo de esta entrevista, sobre todo con una persona tan especializada como la doctora Samantha, obedece a que desde hace más de un mes el gobierno de México ha traído pues una diferencia de opiniones que creo que deberían de salir ya de lo que es el tema de la opinión, pues de una opinión no especializada, se debe analizar como una opinión ya pues con carácter jurídico técnico, y me estoy refiriendo al tema de la extradición sobre las 10 acusaciones que se hicieron sobre el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sobre el senador Insunza y 8 funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, porque justamente el día de ayer, el día 16 de junio del 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la solicitud promovida por las autoridades de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y los otros 9 requeridos por la justicia norteamericana, que además tenía un carácter de urgente, así la mandó el gobierno norteamericano, pues dijo ayer en su conferencia pública mañanera que hace pues todos los días Claudia Sheinbaum, ella primero aludió a que no era un juicio formal, dijo que no había plazos para poder entregar a estas personas y además insistió en lo que ha venido insistiendo todos estos días, que no hay pruebas, que así lo ameritan. Entonces, por lo tanto, dijo en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum,
que luego entonces no los va a entregar hasta que no haya pruebas. Pero en todo esto, pues ha habido muchas opiniones, mucha gente en redes sociales pues dice que esto es un tema político, que no es un tema judicial, pero yo quisiera preguntarte, Samantha, como especialista en este tema, ¿tú qué opinas? Porque creo que aquí en este punto sí debe de haber una opinión técnica, fundamentada, jurídica, para saber qué procede en este momento, porque en este momento, pues vamos, sabemos que hay un derecho de presunción de inocencia, ciertamente como lo hay en los sistemas más avanzados jurídicos del mundo, pero también es cierto que para lanzar una acusación, no simplemente se lanza una acusación contra cualquiera, sino que hay indicios, ¿no? Entonces, si nos podrías explicar cómo es el sistema judicial norteamericano, por favor. Con mucho gusto, Pedro, y a tomar la audiencia. Bueno, el sistema jurídico de Estados Unidos es muy parecido a cualquier otro sistema judicial. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que tiene como objetivo justamente la impartición de justicia. Aunque este concepto de impartir justicia, pues dependerá obviamente de en quién va, por así decirlo, quién será la parte ganadora, ¿no? Entonces, la parte que prevé o que gana en un asunto, pues esa persona pensará que se impartió justicia. La persona que está del otro lado de la moneda, pues pensará que nos hizo justicia. Pero bueno, la impartición de justicia es finalmente una tarea de todo Estado soberano. Y bueno, es un sistema acá en Estados Unidos, es un sistema complejo, estructurado, que obviamente está dividido entre lo que es estatal, el ámbito estatal, el ámbito federal, y con una Corte Suprema que está integrada por 9 integrantes, que son nombrados por el presidente de la República y confirmados por el Senado. Esta Corte Suprema, pues es la autoridad judicial máxima, ¿ok? Su jefe está conceptualizado como el Chief Justice, ¿ok? Y 8 jueces asociados que tienen un mandato vitalicio, ¿ok? Aunque pueden ser destituidos por un tema de impeachment, o bueno, en México le llamaríamos juicio político. Entonces, a pesar de que están en esos escaños, pues bueno, no quiere decir que estén alejados también de la justicia, ¿ok? Entonces, bueno, esta Corte Suprema tiene la autoridad para revisar, pues, decisiones de tribunales inferiores o invalidar leyes que consideren inconstitucionales. Es importante mencionar que generalmente, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito federal, hay 3 niveles de juzgados. El de primera instancia, hay juzgado de apelación y hay un juzgado de revisión, que es la Corte Suprema en cada estado. Ahora, es importante mencionar que en general el 97% de los casos en el ámbito penal se llega a un plea bargain, es decir, a un acuerdo entre las partes, en donde la persona acusada, con el objetivo de no proceder con juicio, toda vez que los juicios en Estados Unidos son muy caros, toda vez que es importante mencionar, la justicia en Estados Unidos no es una justicia gratuita. Cuando hay que presentar un documento, por así decirlo, quieres presentar una solicitud de divorcio, cada una de las partes tendrá que pagar $450. Y, por ejemplo, si solicitas una audiencia urgente, tienes que pagar $60 y en consecuencia, ¿no? Entonces, los documentos son preparados por los litigantes, no por los juzgados, los jueces. Los jueces emitirán una sentencia o un acuerdo, pero estas sentencias o acuerdos tienen que ser preparados al final de cuentas por las partes. Entonces, bueno, generalmente... Perdón. Sí, entonces aquí nada más quería hacer una pregunta. Entonces, bueno, esta oficina de Nueva York que está preparando, que preparó las acusaciones contra estos 10 funcionarios del estado de Sinaloa,
Ujú. Entonces, por lo que entiendo, no pudieron haber hecho las acusaciones así nada más al azar, porque todo esto Oh, tiene un claro uso, que y en un momento dado, si no tuviera ningún futuro esta acusación, pues ellos incurrirían en un daño patrimonial hacia el Estado, ¿no? Por estar gastando los recursos en algo que no tiene base, ¿no? exactamente. Mira, esta oficina que prepara esta solicitud de extradición, porque se considera que el asunto, y con una solicitud de arresto provisional con fines de extradición, es el caso, como tú bien lo decías al principio, porque es un caso urgente. La oficina se llama The Criminal Division's Office of Internal Affairs, o sea, es la oficina de asuntos internos de la división penal. Entonces, brincando ya al por qué se solicita esta solicitud, se hace esta solicitud, primero es porque tanto el Departamento de Estado como el Departamento del Tesoro, entre otros, y me parece que la DEA, tienen información suficiente para poder solicitar esta, valga la redundancia, emitir esta solicitud de extradición. Y principalmente, primero es la solicitud de arresto con fines de extradición. No se presentan pruebas porque, de acuerdo al tratado que aplica, Estados Unidos tiene firmados tratados con más de 100 países en temas de extradición. Y de acuerdo a este tratado, a estos tratados, lo que se tiene que hacer, lo que procede es que una vez que se ha arrestado a los presuntos responsables de la comisión de los delitos que se les imputan, entonces se va a emitir una orden formal de extradición dentro de los, a más tardar entre 40 y 60 días. Es en esa orden formal de extradición, entonces ya vendrán acompañadas los testigos, las pruebas, etcétera. En este momento, el documento que llegó a la Cancillería mexicana, porque se hace todo por valija diplomática, es una detención provisional, porque es urgente el caso, porque ¿en qué caso se emite una detención urgente? Eso no nada más en un tema internacional, hasta en un tema local. Cuando se prevé que esa persona o las personas posiblemente responsables de comisión de delitos tengan la posibilidad de fugarse, de extraerse de la justicia, entonces se emite una orden de aprehensión. Y en este caso, es el caso, es lo que sucede. O sea, se está pensando que estas personas que han sido involucradas en este tema pudieran sustraerse de la justicia. Y bueno, pues yo creo que el tema lo tenemos muy claro. ¿Quiénes son estas personas? Y entonces, ¿por qué tienen la posibilidad de fugarse, no? Contando con la ayuda de, pues, de muchas personas, ¿no? Dentro del gobierno y fuera del gobierno. Sí. Sí, es que este es un tema que lo ha venido debatiendo mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, de que por qué es urgente, que no hay nada urgente, pero creo que aquí, pues, lo que se ve desde la opinión pública, ¿no? No desde el punto de vista técnico, sino que lo que se ve desde la opinión pública es que no son personas como cualquier otro, tienen influencia política y además tienen el otro punto que es peligrosísimo, un presunto apoyo al crimen organizado. Eso los hace, exactamente. Digo, sí, y además no olvidemos una cosa, no perdamos de vista algo importantísimo. Al inicio de la administración del presidente Trump, él declaró a ciertas organizaciones como organizaciones terroristas. Entre ellas se encuentran los cárteles de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles
que se ubican tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Entonces, es justamente esa es la urgencia. No es que no existe urgencia, claro que existe, toda vez que esas personas presuntamente se han coludido con estos cárteles, en específico el cártel de Sinaloa. ¿Para qué? Para llevar a cabo tareas, bueno, acciones, más bien acciones, como venta del fentanilo, de la cocaína, terrorismo internacional, que es justamente homicidios, fraude, perdón, no fraude, corrupción de funcionarios, de manera internacional, o sea, extraterritorial. Otra ley que está aplicando al caso es la ley RICO, ¿ok? Que esta ley combate al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco. Entonces, ¿qué figuras encontramos posiblemente? Obviamente no perdemos de vista, como tú bien lo has reiterado, la presunción de inocencia que tanto en Estados Unidos como en México, a raíz de la reforma de la constitucional de los derechos humanos, se prevé en nuestra Constitución y en todos los tratados. Sí, es la presunción de inocencia, ok. Pero independientemente de eso, la parte acusadora, que no es cosa mínima. Estamos hablando del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro y la DEA. Claro. ¿Ok? Entonces, estas figuras están ya reuniendo toda la información y no es de ayer o de hace una semana. Recordemos hace cuánto tiempo que tienen por acá en Estados Unidos a el Mayo Zambada, al Chapo, etcétera. Entonces, quienes han, por supuesto, yo creo, proveído de información a las autoridades americanas con el fin de que, pues, de tratar de negociar sus condenas. Entonces, esa orden de detención con fines de extradición no es casuística, definitivamente. E incluso acabamos de ver desde un foro europeo que el presidente Trump indicó que desafortunadamente México no está gobernado por quien representa el poder, sino que está gobernado por grupos criminales. Ciertamente ayer también lo dijo. Ayer lo acaba de decir. Sí, ayer lo repitió Donald Trump. Y después de esa carta, pues yo diría bastante confusa que mandó Andrés Manuel López Obrador, supuestamente dirigida a Donald Trump, ¿no? De que, pues, que decía que regrese el otro Trump, que, bueno, una serie de cosas. Pero digo, el primer requisito para comunicarte con alguien es que ese alguien te entienda. La carta la mandó a sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador la mandó en español, y digo, pues entonces no se la mandó a Donald Trump, la mandó digamos, a su base electoral. Pero, exactamente. Pero fíjate que en ese punto, un poco a lo que le han jugado, ¿no? Estos personajes que actualmente están, pues, viendo todo ese tema en el país, es el asunto de, pues, tratar de jugarle al teléfono descompuesto, ¿no? O sea, yo digo una cosa, ¿qué tal si es otra cosa? Y muchos dicen que apuestan a que en este caso vaya a perder fuerza Donald Trump en las elecciones intermedias, en fin, que yo digo que no es algo netamente de él. O sea, Donald Trump creo que se mueve con base en las políticas que le marcan los republicanos y también con las peticiones de los empresarios norteamericanos. Sería ingenuo e iluso pensar que él se mueve solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que esta política donde pues está vigilando a México, sobre todo la actividad ilegal en la frontera, no es algo que, como bien comentas, naciera ayer. La detención del Chapo Guzmán fue un proceso que no tiene 2 o 3 días, vamos, tiene años. Cuando se capturó después este señor García Luna, fue producto del juicio del Chapo Guzmán. Después de ahí vinieron las capturas de los hijos del Chapo Guzmán, de los Chapitos. Entonces es todo un proceso que no nace con Donald Trump, viene desde antes
Así es. Entonces, yo creo que igual esto va a seguir independientemente de que salga Donald Trump del poder. O sea, es ingenuo apostarle que esto se vaya a olvidar, ¿no? Porque ya es un daño, pues, a la sociedad norteamericana, ¿no? Definitivamente, Pedro, y déjame te aclaro, esto no viene exactamente únicamente de Trump. No olvidemos que Biden se llevó al mayo en 2019. Exacto. Entonces, ¿por qué? Por la crisis de fentanilo que se vive en este país. Entonces, el expediente, regresando al expediente, detalla claramente que las acusaciones, o sea, hacia estas personas son relacionadas con conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas, protegiendo las operaciones del cártel de Sinaloa, descrito como una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, no nada más de México, sino del mundo. La acusación que se emite es de 35 fojas. O sea, no es una página nada más, es 35 fojas. Y no es una ocurrencia, además. Claro que no. Entonces, esta acusación incluso el New York Times la publicó. Entonces, la acusación refiere que esta organización ha desarrollado, me refiero al cártel de Sinaloa, como muchos otros cárteles desafortunadamente en México y en otros países, ha desarrollado una red de alcance global que conecta a productores de cocaína entre Colombia y Venezuela, y que lo que hace es justamente la distribución, lo que genera, entre otras cosas, es la distribución ahora de heroína, es fentanilo, que es un problema muy grave de salud, entre otras drogas, pero no es la única tarea o el único nicho comercial, por así decirlo, si se pudiera llamar, que tienen. Desafortunadamente tienen el secuestro, tienen justamente también la extorsión, el tráfico de personas, que eso se ve muy claro también aquí en Estados Unidos con la frontera, etcétera. Entonces, es un tema extremadamente sensible, ¿ok? Cuando encontramos una solicitud de extradición que no tiene antecedentes, no hay ningún antecedente con ningún otro país, ni siquiera, o sea, no nada más con México, sino con ningún otro país. Anteriormente tuvimos, por ejemplo, en Guatemala hubo, por ahí de los 54, estuvo organizado un golpe de Estado que estuvo involucrado Estados Unidos. Por ahí ha habido, bueno, el tema de Venezuela, etcétera, pero un tema tan sensible como solicitud de extradición de funcionarios, es decir, personas en funciones de Estado, de gobernador y su gente, no se había dado. Entonces, por supuesto que esto genera preocupación. Es una acusación única, por así decirlo, y que definitivamente se tiene que tomar como una situación seria y que puede, porque de lo contrario puede afectar muchísimo a lo que es nuestro país, nuestro querido México, en diversas áreas, como es lo político, lo económico, etcétera, porque definitivamente sí, lo judicial, el tema de la justicia, pues se introyecta, intersecciona con lo político, ¿no? Entonces es un tema delicado. Sí, y fíjate que además, en concordancia con esto que comenta Samantha, está la situación de lo que viene en un mes, 15 días, en la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ya lo dijo Donald Trump, que igual lo renueva, igual no, porque dijo que Estados Unidos no necesita nada de México. Que bueno, no. en la práctica sabemos que sí, si bien no es una necesidad en la que se vaya a caer el país, pero vamos, sí requieren de productos mexicanos, de la posición geopolítica, también del tema de que aquí es mucho más barato ensamblar y producir cosas que ya en los Estados Unidos, pero eso no implica que si en un momento dado el gobierno norteamericano dice hasta aquí, pues se regrese a lo que estaba antes del tratado. Entonces,
Eso también es un tema, digo, muy peliagudo para todo esto, pero fíjate también, te quería comentar, rescatando lo que decías que la acusación tenía el carácter de urgente porque se podían fugar, dadas las relaciones tanto de estos políticos con el partido en el poder, con la presidencia, pero también con el cártel, con los cárteles de la droga. Fíjate que hubo una publicación en la revista Nexus el 30 de julio del 2025, pues ya precisamente hace casi un año, donde destaca la declaración de dos académicos, Tom Wangrit y Banda Falva, que ellos dicen que el cártel de Sinaloa tiene relaciones comerciales, obviamente delictivas, pero con 96 países, entre los cuales destaca Colombia, Perú, Bolivia, China, la India, Estados Unidos, Rumania, Emiratos Árabes, en fin, una cantidad bastante grande de países. Entonces, pues viendo esas dos vertientes que tiene apoyo y favores tanto a nivel nacional como a nivel internacional, digo, es más que evidente que pues sí se requiere que haya una acción urgente, pero lo más curioso de esto es que pues estos señores no se han dejado ver, quién sabe dónde anden, no se han dejado ver. El gobierno de México dice que sí están controlados, que sí tienen pues una vigilancia entre comillas del Ejército Nacional o la Guardia Nacional, pero el caso es que esto nos puede generar un problema a nivel internacional, porque además una pregunta que te quería hacer, Samantha, es ¿hay plazos o no hay plazos para entregarlos? Porque la presidencia dice que no hay plazos. Por lo que tú y otros especialistas han mencionado, sí hay un plazo, pero ¿cómo opera esto? Mira, el tema aquí, Pedro, desafortunadamente es que como son funcionarios que fueron electos y que están en funciones, se les tiene que hacer un proceso de desafuero. Y después que se haya concluido el desafuero, entonces se les podrá detener y presentar ante la justicia de Estados Unidos. El proceso del desafuero o juicio político, pues es variable, ¿no? Porque depende, ahora sí tiene que presentarse ante el Congreso local, tiene que ser aceptado por la mayoría. ¿Y qué situación tenemos? Eso ahora sí que lo tienen muy bien organizado, porque ¿hay acaso alguna diversidad política dentro del Congreso de Sinaloa? Lo dudo. Entonces, ¿quién va a aceptar verdaderamente iniciar y llevar a cabo un juicio político en contra de estas personas? Claro. Y que es el caso diferente, por ejemplo, del gobernador de Nuevo León. El gobernador de Nuevo León, pues, estoy segura que no tiene la mayoría en el Congreso y que por eso le están iniciando por ahí un juicio político. Entonces, es un tema importante, regresando al tema de Sinaloa. O sea, se tiene que iniciar el juicio político, desaforarlos, detenerlos en México, y posterior, y en cuanto se detengan en México, entonces tiene Estados Unidos de entre 30 y 60 días para presentar la acusación formal. Oye, pero ahí en ese aspecto, bueno, yo escuché recién lanzó las acusaciones Estados Unidos que Saldívar Lelo de la REA, quien actualmente trabaja pues ya en la Cuarta Transformación, que fue en su momento ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, él decía que no se requería un juicio de desafuero porque el fuero era nacional y que además en estos casos pues era otro ámbito, ¿no? Es en el extranjero. Pero ahí entonces, viendo estas dos opciones, ¿tú crees, o sea, bueno, ya como especialista, ¿tú crees que Estados Unidos pueda tener otro recurso para llevárselos o esté al arbitrio de lo que diga la presidencia? No, definitivamente no creo que esté al arbitrio de lo que decida la señora presidenta hacer. Creo que lo hemos visto cómo ha ido avanzando cómo ha ido evolucionando esta situación con Estados Unidos. O sea, se empezó el año pasado diciendo, al parecer hay esta situación, bueno, primero inició
primigiamente, Sí, sí. determinando que estos cárteles se consideran como asociaciones terroristas, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí la etiqueta. Segundo, ¿sabes qué? Tú no eres la que gobierna son los cárteles. Tercero, ya tenemos la información proveída por el Mayo, por los Chapos, los Chapitos, por el Chapo, los Chapitos, etcétera, y por ahora el general en retiro, ¿no? Que también ya, yo creo que ya aportó Ujú. suficiente información, o está en eso, y entonces, bueno, se van acumulando, ¿no? Las pruebas, etcétera. Entonces, eh, ¿cuál es la cuarta o el cuarto paso, el siguiente paso? Pues es, yo te avisé, yo te insté a que si cumplas con un tratado internacional firmado entre los ambos países. Ujú. El siguiente paso puede ser lo que acaba de suceder el fin de semana pasado con este cártel en Venezuela, ¿no? El de los Que soles. es el de los soles, que Ujú. se atacó al cártel. Aquí obviamente no se le va a atacar en cuanto sepa dónde está este señor, el Ujú. gobernador con licencia, pero sí puede ingresar probablemente a Estados Unidos y capturar. O si no, bueno, pues se puede desafortunadamente, como en algunas otras ocasiones ha pasado, bueno, pues que se entregan, ¿no? Ahora, eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Por ejemplo, regresando al general en retiro, ¿por qué se entregó? Pues se los dejo ahí para que lo consideren, pero quizá porque Claro. eh, valía, valía la pena más entregarse y pasar el resto de sus años en prisión y no en otras circunstancias, ¿no? No 3 metros bajo tierra, ¿no? Es que fíjate Exactamente. que el punto es que igual uno de los que están acusados por el tema del huachicol, que pues yo siempre lo he comentado, ¿no? Huachicol es un término que no es el correcto, ¿no? Esto fue contrabando, robo fiscal por introducción de productos petrolíferos en México. Uh-huh. Y uno de estos hermanos de Faria Lagunas, que estaba ahí allá en Argentina, Uh-huh. pues lo que dijo su abogado, fíjate, lo dijo públicamente, es que él se entregó allá Uh-huh. porque lo quisieron matar. Lo quisieron Claro. matar allá en Argentina y que él prefirió entregarse y Uh-huh. que también aquí estaban trascendiendo estos comentarios sobre estos dos personajes que ya se fueron a entregar de allá de los funcionarios requeridos por Estados Unidos, que también ya había por ahí pues alguna grabación que les habían mostrado donde les decían, mira, están conspirando para matarte. Esos son trascendidos, ¿no? No es Uh-huh. información 100% verificada, pero ha sido congruente y consecuente con lo que se ha venido diciendo después, ¿no? Porque también pues se ha dicho es que no se entrega a alguien que es inocente, ¿no? O sea, porque al entregarte, me imagino, eso es algo que tiene muy particular el sistema de justicia norteamericano que les da la posibilidad de declararse inocentes o culpables. Si es Sí. inocente, pues se declara inocente, perdón, sigue todo el juicio con estos gastos que comentas, ¿no? Que todas las gestiones tienen un costo. Pero Uh-huh. si se declara culpable, me imagino que por ahorrar todos esos recursos al Estado, se le da un cierto beneficio en la condena o algo parecido, ¿no? Pero creo que aquí, pues muchos han visto el asunto de que, bueno, pues si fuera inocente, pues digo, lo de gastar es un aspecto del juicio, pero el otro Uh-huh. aspecto es de que, pues no tendrían por qué pasar una temporada en la cárcel, ¿no? Si fueran inocentes, podrían demostrar su inocencia, ¿no? Definitivamente, y sobre todo cuando tú tienes la posibilidad de que, o sea, tengas arraigo Ujú. en el país, pues llevas tu proceso en libertad. El Claro. tema aquí es de que, bueno, las acusaciones tienen una condena posible de alrededor de mínimo 40 años. Ujú. Entonces, el tema no es mínimo. Claro. Las solicitudes de detención provisional con fines de extradición las hace además el fiscal Jay Clinton y el administrador de la DEA, que anunciaron la desclasificación de
una acusación contra el gobierno de Sinaloa. Entonces, estas acusaciones son verdaderamente serias, nada más que el conducto, sí, es la Oficina de Asuntos Internos, pero quien hace las acusaciones es, reitero, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y estos fiscales especiales que hoy incluso, me parece que hace 2 días, el presidente Trump acaba de nombrar a una persona muy cercana a él y le acaba de encomendar justamente Jimmy, creo que se llama Jimmy McDonald, le acaba de encomendar justamente estos temas específicos con México. Entonces creo que el gobierno, creo que el mensaje de Estados Unidos es verdaderamente claro, independientemente, como tú lo comentas, de que esté Trump en la administración o de que se debilite o de que, etcétera. Claro. Esto es un tema de impartición de justicia. Y lo que es muy triste es que, parecido al tema de las madres buscadoras, que mejor otros, y eso todavía es muchísimo más triste me parece, que mejor otros países estén preocupados por la impartición de justicia, por el daño. Ok, este es un daño extraterritorial, o sea, el daño que ha resentido Estados Unidos, pero ¿qué sucede con el daño que nos resienten nuestras familias mexicanas día a día? Con Claro. estos pequeños, micros o medianos empresarios que resienten el cobro de piso. ¿Qué sucede con estos jóvenes y hombres y mujeres que desaparecen? ¿A quién le importa? Pues todavía se atreven a decir, ¿por qué creen más en la justicia de Estados Unidos que en la justicia de México? ¿Acaso existe justicia en México? Sí, es que esa es una pregunta, no de los 64,000, yo creo que de los 130 millones de mexicanos. Entonces, el, el punto aquí yo creo que en la tan pues mencionada reforma al Poder Judicial, ¿no? Que se promovió en el sexenio pasado y que bueno, pues se retomó en este, y la elección de jueces y todo esto que ya hemos venido pues también analizando en distintas ocasiones. El punto es que sigue estando esta desconfianza, ¿no?, de la ciudadanía, porque hay una cifra negra de delitos que no se denuncian, entre los cuales hay homicidios, extorsiones, robos, etcétera, ¿no? Delitos ya muy sensibles contra la población. Pero además de esto, pues la reforma propiamente no atiende eso, porque los ministerios públicos locales, que son los que atienden ese tipo de delitos, no fueron reformados, no fueron tocados, sigue la misma inercia, sigue la misma situación que de todas las carpetas de investigación que sí se denuncian, se judicializan solamente un porcentaje muy mínimo, que no llega ni al 10%. Entonces, esto es a lo que viene a traer justamente esa situación, ¿no? De que, pues, si se piensa que es Estados Unidos, se dice por parte del partido en el poder que es traidor a la patria, ¿no? Aquel que piense que venga otro a impartir justicia, pero cuando vemos las condiciones reales de la justicia en el país, en México, pues nos damos cuenta que esto no jala, no opera, y pues está muy lejos de ser algo satisfactorio. Pero bueno, en este término, Samantha, también te quería hacer una pregunta, tú que conoces bien los dos sistemas. Mira, en México, pues se requiere de una denuncia, hay denuncias a nivel local y a nivel federal, porque hay delitos locales y delitos federales, pero en el caso de los Estados Unidos, obviamente hay una diferenciación igual, delitos locales, delitos federales, lo que es terrorismo, vamos, también narcotráfico, son delitos de índole federal, por lo tanto no es una oficinita, como decía Claudia Sheinbaum en Nueva York, lo está haciendo el gobierno, porque es federal, pero también está pues basado en lo que es un gran jurado, ¿no? Entonces, si nos explicas cómo opera esto del gran jurado. Claro que sí, mira, el tema del gran jurado proviene incluso desde su origen es en Inglaterra. Entonces, bueno, en Estados Unidos puede ser juzgado de dos formas. Puede ser juzgado por el juez, que se llama bench judgment, o sea, es únicamente por el juez, o puede ser juzgado por un jurado. En temas federales, es el gran jurado, que está compuesto entre 16 y 23 integrantes,
y ellos van a determinar, una vez que tienen una reunión con el acusador, el fiscal acusador, sin abogados, sin juez, ni nada, sino nada más son el juzgado, el gran jurado y el fiscal. El fiscal presentará las pruebas indiciarias, los testigos, etcétera, al gran jurado. Y ese gran jurado decidirá si se va a acusar a una persona o a una organización por los delitos que justamente el fiscal les haya presentado con la información con la que cuenta en el momento. Ahora, es importante mencionar, este gran jurado tiene una serie de reglas y tiene documentos en los cuales, por ejemplo, se va analizando cuáles son las posibles pruebas con las que cuenta el fiscal. Entonces, en caso, por ejemplo, de terrorismo, bueno, pues tienes que ir analizando si la figura de terrorismo se da, si los elementos que contempla la ley están verdaderamente satisfechos por el fiscal, qué conductas se llevan a cabo. Es decir, es un proceso, no es únicamente tú y yo el día de mañana estamos formando parte de un gran jurado y de nuestra imaginación o de nuestra sapiencia o de nuestro entender vamos a determinar, no, es un proceso, te dan una serie de documentos en los que tú vas a ir marcando como quien dice que sí, que no, que pudo preliminarmente comprobar el fiscal y entonces esto tiene ¿por qué? Tiene un resultado. ¿Por qué? Porque todo esto cuesta. Por ejemplo, el gran jurado, pues bueno, vas a tener estas entre 16 y 23 ciudadanos que van a dejar de trabajar pues quizá 2, 3 días o a lo mejor una semana o a lo mejor un mes, ¿ok? Y entonces no nada más es el costo justamente del gran jurado, de los integrantes, sino que además de los jueces, de los fiscales, o sea, en Estados Unidos, sí, no te voy a decir que es un sistema perfecto porque no lo es un sistema perfectible como en todos los países, pero el fiscal o cualquier fiscal no va a proceder con una acusación si no tiene el 80% de certeza de que esa acusación va a prosperar. Porque de lo contrario, justamente lo que mencionas, o sea, si esa persona, ese presunto responsable de la comisión de un delito está siendo juzgada y por un asunto un hecho que no cometió y que al final resulta que pues verdaderamente digamos que se le encuentra no responsable, esa persona puede irse en contra del Estado y la Corte, ya sea federal o estatal, y el Estado te tiene que indemnizar por el daño que te causó. Entonces, es un poco, en México ya tenemos la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, es todo un proceso, todo un juicio como tal, que está asociado con la ley de víctimas, etcétera, pero y puede ser largo, pero por ejemplo en México si una persona se dice que fue torturada o X, aunque haya sido el peor de los criminales, pero si fue torturado cuando fue detenido después, como tienen acceso a muchos muy buenos abogados, pueden presentar un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado y si procede lo van a indemnizar. Entonces lo mismo sucede en Estados Unidos. Tú puedes irte en contra del Estado por haberte procesado por una situación que el Estado, no digamos que no sucedió, pero sí que el Estado no pudo comprobar. Porque el punto, y me parece que la juez que tuvo con la primera audiencia con el general en retiro, lo comentó, esta es una de tantas y vendrán muchas más. Y se refería exactamente. Entonces, en Estados Unidos y como en cualquier otro país democrático, el tema es qué puedes comprobar. Si yo no te puedo comprobar que tú traías una blusa negra, no te voy a acusar de que traías una blusa negra. Claro. Sí, fíjate que mira, aquí ya tenemos un comentario. Un buen amigo mutuo, el doctor Julio César Palacios Escobar, nos dice
que desde el ingreso de Morena al poder político se destruyó la institución más honorable, la Suprema Corte de Justicia, y se ridiculizó el concepto de justicia. Dice Morena, AMLO impulsó a su arbitrio, ministros, magistrados, jueces, y el resultado, dice, no existe justicia, ¿no? Desafortunadamente coincido completamente con él. Yo lo he dicho en diversos foros. Nuestra justicia es simulada a raíz de esta elección. No es cierto que todos los países del mundo elijan a sus jueces, sobre todo no a los jueces, no a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Lo acabo de mencionar, el caso aquí en Estados Unidos, o sea, son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado con base a su experiencia. ¿Sí me explico? Entonces, lo único que puedo decir para no entrar en mayor situación es nuestra Suprema Corte de Justicia formal, la anterior, si bien no era perfecta, era perfectible, tenía ya una tradición de analizar el sistema, por ejemplo, el sistema universal de derechos humanos, de incorporar las formas de pensamiento de Europa, del sistema universal, de incluso de África, si era necesario, del sistema africano, si era necesario, de la Corte Interamericana. Es decir, no era nada más una simple, no eran codigueros, por así decirlo, no interpretaban a la letra. Yo incluso el doctor Miguel Carbonell también lo ha comentado, lo ha dicho, lo ha referido en diversas ocasiones. Lo único que puedo decir es qué tipo de justicia o qué calidad de justicia vamos a encontrarnos o nos estamos ya encontrando en estos días, cuando desafortunadamente vemos que la mayoría de ellos son meros instrumentos del poder y que no tienen, créanme que me duele mucho decirlo, no tienen ni idea de lo que son ciertos instrumentos, como son instrumentos jurídicos constitucionales, como es la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. No tienen verdaderamente ni idea de lo que están haciendo. Y eso es muy triste. Claro. Oye, Samantha, fíjate que otro punto que me gustaría que me dieras tu opinión como especialista, el tema de las pruebas. Fíjate, sí le mandaron pruebas en todas las fojas de acusaciones a Claudia Sheinbaum porque ella misma mostró en la conferencia mañanera que había unas listas y que había unas cosas hechas a mano donde decía que pues estaban bajo la nómina, ¿no? Entonces, como que ella dijo que eso no son pruebas, vamos, de antemano, tanto este caso como las acusaciones contra el ex titular de la defensa, Salvador Cienfuegos, este gobierno pues no le convencen las pruebas que le manda Estados Unidos. Aquí la pregunta que te quiero hacer técnicamente es, ¿las pruebas son pruebas aquí y en China, como se diría, o las pruebas son caprichosas para que cada sistema de justicia lo vea? Yo pienso que hay de entrada una cuestión técnica, científica, de decir, un peritaje médico, caligráfico, documental, en fin, de la especialidad que sea, debe cumplir con cierta reglamentación. Yo creo que es incluso hasta internacional, pero es tan, digamos, tan arbitrario como lo muestra el gobierno de México, esto de que la prueba que manda Estados Unidos no cree que sea una prueba aquí. Bueno, me permito decir lo siguiente. Un tema es el cúmulo de material probatorio indiciario, son pruebas indiciarias, que, por ejemplo, en México también, a raíz de que se implementa el sistema acusatorio, tú puedes tener un cúmulo de pruebas indiciarias. ¿Cuándo se van a convertir en pruebas? Algunas de ellas, quizá no todas, porque algunas las vas a desechar, algunas son inadmisibles por la forma en que fueron obtenidas, pero tu material probatorio tiene que estar incorporado por todo eso, o sea, indicios probatorios que sean suficientes para realizar una acusación. Y esta es una acusación, lo dijimos, una acusación muy seria. Claro. ¿Ok? Entonces, lo voy a decir como es. La ignorancia de muchas personas no permite
saber y distinguir entre lo que es material probatorio, que es indiciario, y que en el momento procesal oportuno, es decir, cuando se formalice la solicitud de extradición, una vez que esas personas sean detenidas por las autoridades mexicanas, si es que eso sucede, entonces se van a presentar ya el material probatorio formal. Entonces, ahorita es un material probatorio indiciario. Y eso lo vemos no nada más con una extradición o con una solicitud de detención con fines de extradición con Estados Unidos. Eso lo vemos con México, perdón. Eso lo vemos aquí en Estados Unidos todos los días. Cuando un abogado va a corte, pues lleva, dependiendo del caso, va a llevar X número de material probatorio, indiciario. ¿Qué va a utilizar y qué va a introducir como prueba? Dependerá del desarrollo de la audiencia. Y eso y eso lo mismo hacemos en México. Tú llevas un cúmulo de pruebas indiciarias que te van a ayudar dependiendo, las vas a ir utilizando dependiendo cómo se vaya presentando el juicio. Entonces, por ejemplo, si estamos en un juicio de paternidad, pues obviamente tú vas a llevar la prueba del ADN, vas a llevar otro número de indicios probatorios que al momento de que se desarrolle el juicio los vas a presentar y los vas a introducir de acuerdo a cómo se necesite. Pero cuando hay personas que son ignorantes... Pues sí. Sí, por eso te preguntaba, porque yo creo que aquí hay, pues ciertamente, mucha de la gente que opina no conoce ni siquiera el sistema penal mexicano, mucho menos va a conocer el norteamericano, pero esto se vuelve tierra de nadie, ¿no? Cada quien opina, cada quien dice, y el tema fundamental es que también yo pienso que debe de haber cierto indicio sólido para que alguien pueda llegar y hacer una acusación allá. Olvídate de aquí, ¿no? Allá. Porque es como aquí un ministerio público. Si tú vas a hacer una denuncia, te pide pruebas para admitirla. Si no tienes pruebas, pues no la va a admitir, o a lo mejor la deja ahí en lo que se investiga, pero en este caso yo creo que es igual allá, ¿no? Definitivamente, con el simple ejemplo que te pongo es el siguiente, mira. Si tú tienes un homicidio y no tienes el cuerpo y no vas a poder presentar una acusación de homicidio. Claro. Sí. Entonces, definitivamente es así. O sea, el punto aquí es que sí existe el material probatorio indiciario suficiente para solicitar una detención con fines de extradición. Y concluyo con esto diciendo que es un tema bastante delicado que debería de atenderse por el bien de México, sin tintes partidistas, porque la señora presidenta, en el momento que un funcionario es electo para cierto cargo, se debe obligatoriamente de olvidar, por así decirlo, hasta cierto grado, de el partido que lo llevó a ese puesto y trabajar por el bien del país o del estado que representa. Y podrá seguir, obviamente, perteneciendo al partido, por supuesto, pero los intereses partidarios tienen que ser dejados de lado y pensar un verdadero persona de Estado, así como lo fue Winston Churchill, que bueno, no estoy comparando a nadie con él, porque él era un verdadero hombre de Estado, que cuando vio la situación con Hitler, él dijo, él estaba en contra, todo el parlamento estaba en contra de él, porque todos querían, no, pues vamos mejor a firmar no una rendición, pero una cooperación, y que sí, que no, él dijo, no le importó ponerse en contra de todo el parlamento y dijo, no, vamos a luchar. Y él habló al país y a sus ciudadanos y les dijo, va a ser fuerte, va a ser difícil, muchos van a morir, la economía se va a estar en una situación difícil, pero nunca debemos de
rendirnos. Es más fácil salir adelante después de luchar y quizá perderlo todo en esa lucha que rendirse. Y él lo dijo claramente, you should never surrender. Entonces, nuestros políticos, si verdaderamente fueran personas de Estado, pensarían en la importancia y lo relevante del tema respecto del país y no como movimiento político, llámale como le quieras llamar. Claro. Oye, Samantha, y otra duda que tengo, bueno, que también tiene la audiencia, es el tema de, obviamente no tiene el mismo peso específico Claudia Sheinbaum y Rubén Rocha Moya en México que en los Estados Unidos. Allá ellos en los Estados Unidos son un ciudadano más, ¿no? Pero en un momento dado podría haber riesgo, o sea, digo como riesgo, ¿no? Que las autoridades mexicanas que están insistiendo en que no se envíe o haciendo tiempo para que no se envíe, se les pudiera acusar de obstrucción a la justicia. ¿Hay riesgo de eso? Pues mira, esa sí es una pregunta que me gustaría que dejáramos en el tintero, porque hay un concepto de obstrucción a la justicia aquí en Estados Unidos y hay otro concepto en México. Y habrá que ver el tratado internacional, qué es lo que refiere, si es que conceptualiza este tema, para poder abordarlo. Sí me gustaría que me dieras oportunidad de analizar el tema, pero definitivamente considero que sí hay una posible obstrucción a la justicia internacional, Sí. que no es cosa mínima. Sí, es que eso es delicado porque precisamente por lo que te comentaba de lo que se publicó en Nexos hace casi un año, de que el cártel de Sinaloa está presente en 96 países, el punto es que pues ahora fue Estados Unidos, pero cualquiera de esos 96 países pudiera presentar cargos y quién sabe contra quién. Por supuesto, y esos países están incluso Medio Oriente y vaya, están lejanos de México y allá, hasta allá ha llegado esas redes del narcotráfico mexicano. Sí, es terrible, pero pues cuando menos ya con esta explicación que nos diste, Samantha, ya vemos que si hay todo un sistema que no es arbitrario, no es simplemente algo que se le ocurrió a Donald Trump un día, sino que esto es producto de todo un sistema que se viene trabajando desde antes de Trump, de que seguramente se va a seguir trabajando después de él, y que todo esto, pues yo insisto, siempre que toco este tema aquí en la estación, el punto que mucha gente cree que es un tema de soberanía, ¿no? Yo creo que no es soberanía porque los muertos aquí en México no han sido, creo que ni la cuarta parte de los muertos por la actividad criminal en los Estados Unidos. Es decir, los muertos por fentanilo, yo creo que andan por ahí de los 800,000. Entonces, no se trata de echar competencias quién pierde más gente en esto, sino que esto involucra ya a otros países que, digo, no están nada felices con eso. México nos debería de indignar que hubiera tantos muertos por la actividad del narcotráfico. No sé por qué no nos indigna tanto como ellos, pero creo que esto sí es algo que el día que lo vea Canadá, que lo vea Guatemala, que lo vean otros países, van a decir, oye, espérame, también aquí ha habido muertos por la actividad criminal y se va a armar un problemón, pero si ahora ya es un problema serio, no me imagino cómo sería, ¿no? Definitivamente, Pedro, y además los costos, no nada más sociales y humanos y sociales, sino el costo económico de tanta droga, tantas personas metidas en las drogas, tantas vidas echadas a perder por el consumo de drogas. Y yo nada más les invitaría a reflexionar. Sí, siempre hablamos de la soberanía y soberanía. Pues yo creo que soberanía, como muchos otros analistas lo han comentado, soberanía es, y me parece que incluso esta Cayetana española Sí, lo dijo, se tendría que hablar de soberanía cuando haya personas que puedan transitar libremente por la calle sin el temor a ser secuestradas, a sufrir algún
algún delito, si pudiéramos dejar a nuestros jóvenes ir al bar o al restaurante sin pensar que pueden ser secuestrados o muertos, si nuestras jóvenes no tuvieran que estar pensando en que puedan ser secuestradas, que puedan ser, las puedan matar, cuando los empresarios pequeños o medianos o grandes puedan tener empleos, pueden tener negocios sin que tengan que cubrir un pago de piso, cuando tuviéramos que tener tantas madres buscadoras que además hoy se les va a investigar ¿por qué no mejor investigan a dónde están sus personas, sus personas que han perdido, que no están presentes, que están ausentes? Yo creo que ahí podremos hablar de un Estado soberano, no de un Estado maquillado. Sí, claro, es que esto que comentas es de Cayetana Álvarez, una diputada española, y que pues tiene razón, ¿no? O sea, yo creo que no por ser española le quita sentido común y razón a lo que dice, o sea, es un principio básico, y también no por opinar intelectuales y políticos de otras partes del mundo quiere decir que tengan o no tengan razón, ¿no? O sea, esto es algo que sí nos debe de indignar, y yo sí pienso que hay que estar bien informados. Por eso te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Y pues esperemos que podamos seguir en esta retroalimentación, porque sí es fundamental, sobre todo considerando lo que dijo Donald Trump el día de ayer, que pues, y no es la primera vez que lo dice, es cuando más la tercera vez que dice que ya van a hacer operaciones por tierra en contra de los cárteles criminales. Entonces, esto, digo, mucha gente en redes sociales comienza con la paranoia que nos van a invadir. Yo digo, no, es que hay que entender muy claro lo que está diciendo. El grueso de la población en México no somos de ningún cártel, entonces quien se debe de preocupar son los cárteles, primero, y segundo, quien debe de dar las facilidades es el gobierno de México, porque hay tratados, como efectivamente lo dices. No es solamente tratado de extradición, hay convenios de colaboración de la lucha contra el crimen organizado, hay convenios contra el terrorismo, hay un montón de convenios que están a la misma par de la Constitución, ¿no? Por ser convenios internacionales, entonces, tratados internacionales, entonces no se puede hacer a un lado el gobierno, ¿no? Por supuesto que no, y debemos de recordar que somos un país que vivimos en medio de la globalización, tenemos responsabilidades internacionales, tanto a nivel local, o sea, con nuestra ciudadanía, como con los entes internacionales. Así es. Pues te agradezco mucho, Samantha. ¿Alguna otra cosa que quieras comentarle al público? Pues nada más estar atentos y analizar, ¿no? ¿Quién expone los temas y cuál es el fundamento legal, ¿no? Para poder saber si es confiable o no la información. No se dejen llevar por TikToks y demás, que a veces hay gente que no sabe ni siquiera de qué está hablando. Entonces, pues yo estoy a la orden, Pedro, como siempre. Tenemos ahí algún seguimiento que darle a esta plática y con gusto estoy pendiente. Saludos a todos. Pues te agradezco mucho. También le agradecemos a la audiencia de Radio Sufando que nos haya acompañado en esta emisión más de un programa de Radio Sufando. Y pues no me resta más que dar las gracias a la doctora Samantha López Guardiola, especialista en temas de derecho tanto en México como en los Estados Unidos. Y pues se despide de ustedes, Pedro Tello, invitándolos a que sigan disfrutando de la programación de www.radiosufando.com y www.radiosufando.com.mx y sus 66 repetidoras en todo el mundo, que pues vamos, nos tienen conectado con toda la comunidad a nivel global. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.